Hay que comer equilibradamente y no olvidarse del ejercicio. Ya vio que Australia es el primer consumidor. El ministro de Agricultura de Australia hoy día dijo que si le hiciéramos caso a la Organización Mundial de la Salud sobre todo lo que dice respecto de las carnes, volveríamos a la época de las cavernas. Estaba furioso en Australia por esta estadística. Ni tan distante, distinta a la realidad en algunos sectores en Chile. Tratemos de dimensionar de qué estamos hablando entonces cuando se dice que es realmente riesgoso. ¿Quiénes van a conversar con nosotros esta noche? Rafael Larraín, académico de Agronomía UC, que ha estudiado los efectos del consumo de carnes rojas en los humanos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Están con nosotros también Samuel Durán, académico de la Universidad de San Sebastián, doctor en nutrición y presidente del Colegio de Nutricionistas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y también el doctor Jorge Gallardo, oncólogo de la Clínica Alemana. Muchas gracias también por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, Rafael. La pregunta es como tan obvia que casi que me la quiero saltar, pero ¿qué tan riesgoso realmente puede resultar? Hablemos primero de los embutidos, después vamos a las carnes rojas, porque yo creo que las carnes rojas es probablemente donde se genera esta sensación de ¿pero cómo? Claro, o sea, efectivamente son mundos distintos. Embutidos y carnes procesadas una, carnes rojas otra. Procesados por un lado y carnes frescas por el otro lado. Exacto. Sean o no sean rojas, porque hay todo un tema de qué significa primero que nada ser una carne roja. Exacto. Entonces ahí ya tenía una discusión. Pero la encuentro muy buena, porque uno podría decir, ¿el atún rojo es carne roja o es carne blanca? La avestruz, por ¿es ejemplo carne roja o es carne blanca? Exacto. Entonces el color en realidad tiene muy poca relación con los supuestos mecanismos que provocan enfermedades como cáncer y qué sé yo. Entonces ahí hay toda una discusión, pero procesada es una cosa y carnes frescas es otra cosa y hay que efectivamente tomarlos por puntos de vista y con enfoques completamente diferentes. O sea, no podemos meter en el mismo saco las dos cosas. Las carnes procesadas son las carnes que uno podría entender, son las carnes ahumadas, fermentadas, digamos, curadas con sal, exacto, aliñadas. Normalmente se considera procesado cualquier cosa que se haya modificado de tal forma de cambiar el sabor o de cambiar la conservación, excepto por ejemplo, congelamiento. ¿Te fijas? Perfecto. Tú congelas, eso sigue siendo carne fresca. Califican entonces en la misma línea de una carne procesada, por decirlo de alguna forma, el jamón serrano y un embutido de salchicha que no sabemos realmente qué es lo que va dentro de esa salchicha. Van todos al mismo saco. Y todos caen en el mismo saco, aunque digamos que una puede ser mucho más dañina que la otra, porque la comparativa también es un poco injusta, ¿no? O sea, es que por eso hay que entender, digamos, cómo están hechos los estudios y cómo están agrupados los grupos de los alimentos propiamente tal. Entonces, efectivamente, dentro de carnes procesadas tú tienes cosas que son infinitamente distintas y que probablemente, si es que tienen un riesgo, podría ser por mecanismos distintos, podría ser que algunos tuvieran más riesgo, que otros tuvieran menos riesgo, ¿te fijas? Entonces, cuando se usan estas categorías tan amplias, en realidad estás metiendo en un saco cosas que no puedes o no debieras comparar directamente. Lo que pasa es que si vas a distribuir las carnes en 5 o 10 categorías distintas, cualquiera de estos estudios que se hacen con miles de pacientes seguidos por año, qué sé yo, se te hace absolutamente inmanejable. Entonces un poco tienes que ver cuál es la relación costo-beneficio de hacerlo por un lado o hacerlo por separado. Hecha esa salvedad, y ya nos vamos a meter a las carnes rojas y esa otra conversación, a las carnes frescas, que creo que es la mejor definición para hablar de este tema. Hasta ahora, ¿es novedad realmente lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud? Porque tengo la sensación de haber visto ya antes este debate, o sea, informes sí, pero no tan categórico, al menos como el que se está anticipando de la OMS, pero que en el fondo dijera que el consumo de carnes procesadas podía provocar cáncer. Y si esto es así, ¿de qué manera? Es decir, ¿cuánto habría que consumir y por cuánto periodo de tiempo? Mira, no hay mucha novedad, ¿ya? Lo mismo que se declaró ahora está bastante claro, no sé si claro, pero ya se había declarado antes, ¿ok? Lo que se publicó esta semana es un resumen de un trabajo que ni siquiera ha sido publicado en extenso, y es un resumen de una reunión de un grupo de científicos que se reunió a analizar la información publicada hacia atrás. O sea, no hay información nueva
que se esté generando, que se haya generado, no hay un estudio nuevo, es un análisis de información pasada. Entiendo que son 22 investigadores científicos de 10 países distintos para Así esta es. agencia investigadora de, digamos, los efectos del cáncer. Exactamente. Que está asociada a la Organización Mundial de la Salud. Aprovecho de preguntarle, entonces, doctor Gallardo, primero, ¿cuál es su aproximación con este tema en particular, usted oncólogo, cuando se dice que hay un tipo de alimentación que podría llegar a provocar cáncer? Sí, en realidad en los adultos el origen del cáncer obedece a múltiples causas que se han ido precisando a lo largo del tiempo. Cigarrillo, por ejemplo, costó mucho y los alimentos son un factor importante en la posibilidad, en el riesgo de padecer de cáncer. Y entonces hay algunos alimentos que son decididamente más peligrosos que otros, pero tiene que ver también con la cantidad y la forma en que estos se consumen. Eso es muy importante. Cuando hablamos primero de cáncer, del cáncer, del tipo de cáncer que puede provocar, es cáncer colorectal. Qué bueno que me precisas porque hay otras enfermedades que no tienen ninguna relación con la dieta, por ejemplo el cáncer de pulmón o el cáncer de la piel. Claro. Esto se refiere fundamentalmente a cáncer de colon, cáncer de recto, secundariamente a cáncer de estómago y también a cáncer de páncreas, y a través de otros mecanismos se asocia a otros 15 tipos de tumores. Porque además, Juan Manuel, acá se asocian otros factores, por ejemplo, el rol que tiene en sí la obesidad, el rol que tiene en sí el sedentarismo, se va conjugando con otros más. Van contribuyendo. Ahora, lo que dice el informe, si uno lee al menos ¿sí? hasta el desagregado que se publicó hoy día en la mañana, hubo como un desagregado más amplio, decía que uno tenía que consumir 50 gramos. 50 gramos. Claro, y que esto incrementaba en un 18% las posibilidades de que se fuera a desarrollar este cáncer colorectal, pero que no es que uno coma un día 50 gramos, sino que 50 gramos diarios en un periodo prolongado de tiempo en una persona adulta. Yo creo que la similitud que tiene la dieta con carnes procesadas, uno lo podría entender de la misma manera que tiene el riesgo de la exposición a los rayos del sol. Puede ser muy beneficioso, la comida rica en carnes es muy importante como parte de la dieta, pero cuando comenzamos a exceder los límites, cuando pasamos los 50 gramos para las carnes rojas o frescas, cuando pasamos para los 50 gramos para las carnes procesadas o los 100 gramos para las carnes rojas, entonces ya estamos llegando a un límite que no es prudente. Samuel, ¿aporta algo desde el punto de vista nutricional comer carnes procesadas? Poco, diría yo, porque las carnes procesadas, si uno compara, se hace una similitud en 100 gramos de carne procesada versus carne roja o fresca. Por ejemplo, la cantidad de proteínas generalmente es mucho mayor en la carne fresca, la cantidad de minerales es mayor, la cantidad de grasa es mayor en la carne procesada. Muchas veces una vienesa puede tener hasta casi un 50% de grasa y generalmente es grasa saturada. Entonces, no es lo mismo comerse un trozo de 100 gramos de carne que comerse 2 vienesas que parece... Ya, o sea, que a uno le hagan creer que en el fondo está comiendo proteína cuando en estricto rigor no es lo mismo. no está comiendo. No, Ahora, nada. sin embargo, está muy incorporada en la dieta de los chilenos Absolutamente. las carnes procesadas, ¿no? Absolutamente, o sea, son 15 kilos al año, que da 40 gramos promedio. Claro. ¿Ya? Que Es el promedio, tú sabes que esconde... Sí, pues, esconde como tú sabes, todos los promedios. Lo más probable es que un tercio de los chilenos consuma 50, 60, 70, 80... Y otros es muy consumen fácil, 20, 30. o nada. Entonces es muy fácil consumir porque si uno mira la población, ¿quiénes consumen esto? Mientras nivel socioeconómico más bajo, mayor consumo, por ejemplo, de vienesa, de hamburguesa. O la sociedad no está llevando este consumo porque finalmente hacer un arroz con hamburguesa demora 20 minutos. Preparar poroto, tienes que planificarlo el día anterior porque tienes que dejarlo remojando. Claro. ¿Ya? Hacer un puré instantáneo con vienesa, esos son 5 minutos. Por lo tanto, una dueña de casa que está apurada, que tiene que dar la comida a los hijos, lo más probable es que hacer eso es súper fácil. Entonces vamos el lunes con la vienesa, el martes con la hamburguesa, el miércoles con la longaniza, después el jueves con la vienesa, y así se pasó toda la semana. Y después el fin de semana van al mall y comen papas fritas con vienesa. Eso quizás nos puede parecer un poco irrisorio, pero es lo que ocurre para mucha gente, muchos trabajadores. Por ejemplo, el día a día es un completo. Claro. Y el día a día es una hamburguesa. ¿Ya? Déjeme preguntar, perdón, voy a volver al tiro contigo, Rafael, pero ¿hay algún otro tipo de producto procesado en la alimentación que también pueda generar cáncer, que esté, digamos, en la categoría de lo que hoy día se incluye a las carnes procesadas? Las bebidas azucaradas. La bebida azucarada. Sí, Muy importante. sí.
Ya, perfecto. Sí, O sea, entonces, el completo con el vaso Con la- de bebida Claro. Y el alcohol también. y el alcohol, claro. la papa frita que tiene, sobre todo cuando se usan aceites por múltiples veces, eso es también un tema bastante complicado, y la papa frita en sí tiene un componente que tiene un rol carcinogénico de poca cuantía, pero la tiene. Entonces, Ya, Rafael, vamos ahora a las carnes frescas, que Perfecto. también quedan, sin embargo, dentro de este estudio, porque las carnes procesadas, de hecho, veía un video anoche en BuzzFeed, que era de alto impacto, que mostraban cómo se procesa la carne. Y en el caso de las hamburguesas, porque uno ve en el fondo las hamburguesas ya redonditas, congeladas en su paquete en el supermercado. Pero cómo se hace esa pasta, uno de verdad dice, esto parece cualquier... Era francamente un tubo gigante de pasta de dientes que va botando una especie de crema luego que se va moldando. Eso es realmente carne procesada. Pero cuando no le dicen carne fresca, uno dice, ¿por qué cae en la misma categoría un pedazo de carne de posta, por ejemplo, respecto a una salchicha? Mira, ahí yo quiero hacer un punto que es súper importante y que desgraciadamente este estudio comete un error que es bastante frecuente en la literatura médica que relaciona salud con consumo de carne. ¿Okay? Yo te mencionaba al principio, ¿cierto?, que hay toda una discusión sobre qué son las carnes rojas. ¿Okay? Pero hay un gran problema que está dentro de... O sea, en este estudio está presente y en muchos de los estudios de salud cardiovascular también están presentes, ¿Sí? en que la definición de carne roja en muchos estudios incluye carnes procesadas. O sea, los estudios definen las carnes rojas como, por ejemplo, normalmente incluyen vacuno, ovino, cerdo, pero también incluyen en las listas, ¿cierto?, muchos de los productos procesados, por ejemplo, jamones, por ejemplo, embutidos. Y es muy curioso porque el mismo estudio, después cuando describe las carnes procesadas, muchas veces repite los mismos ítems. Entonces, si bien están llamando carnes rojas una cosa y carnes procesadas otra cosa, si tú ves el detalle del Mete estudio, todo en el mismo saco. hay muchos elementos que están cruzados en ambas categorías. Ya. Entonces, cuando tú después dices, no, son las carnes rojas, o son las carnes Desagreguemos. procesadas, en muchos estudios no lo puedes separar. Y ahí es donde yo vuelvo, digamos, a este estudio. Este estudio dice, mira, existe un riesgo probable en el caso de las carnes rojas. Yo me dediqué a mirar, digamos, a revisar los estudios en que ellos basan esos argumentos, y de 4 estudios que revisé, 2 ya estaba presente esta confusión. Ahora, para hacer el paréntesis, al menos en la traducción en la síntesis del estudio que yo leí esta mañana, hablaba de carnes rojas como carne de vacuno, Exacto. cerdo, caballo, cordero y cabra. Eran como las 5 principales Así categorías. lo declaran, exactamente. Claro. Pero cuando ellos destacan algunos estudios, ya hablan de estos estudios, uno que se hizo en Suecia, uno que se hizo en Europa y qué sé yo, como estudios que son como los que se basan, ¿cierto?, o con la evidencia más fuerte para argumentar, digamos, de que las carnes son negativas. Si tú basas en esos estudios y te metes al detalle, Ajá. en algunos de esos, no en todos, pero en algunos y en muchos de esos, están las categorías completamente confundidas. Entonces, a pesar que ellos declaran estar separando carnes rojas de procesadas, si tú vas a los datos reales, en la práctica no los están separando. Entonces, sacan una conclusión sobre carnes rojas, sobre lo que en realidad es una mezcla de carnes rojas y procesadas. Ya, ahora, al margen de que el estudio pueda inducir a ciertos errores o confusiones, tu conclusión, en tu convicción, es que puede la carne fresca o algún tipo de carne fresca en consumo de más de 50 gramos en un periodo prolongado de tiempo, tener un incremento del cáncer colorectal. Mira, hay un estudio del año 2013 en que se evaluó en Europa mortalidad, es la única diferencia, se evaluó mortalidad, no se evaluó incidencia de cáncer, sino que se evaluó mortalidad por N causas distintas. Y ese estudio efectivamente es uno de los que hace bien la pega de separar rojas de procesadas. Y en ese estudio sale que la mortalidad por cáncer no se ve afectada por las carnes frescas y sí se ve afectada por las carnes procesadas. Desde el punto de vista de salud cardiovascular, ese mismo estudio, que nuevamente separa bien los ítems, dice que no hay aumento de riesgo cardiovascular por consumo de carnes frescas, sí hay aumento de riesgo cardiovascular por consumo de carnes procesadas. Por lo tanto, yo no tengo la evidencia para decirte que no hay ningún riesgo. Pero sí te puedo decir que en la literatura, ¿cierto?, lo que hay Completamente distinto a lo otro. Claro, o en las que separan, lo que hay es que la carne fresca no tiene riesgo y la carne procesada sí,
y en los estudios que no logran separarlo, ¿cierto? Está esta confusión en que están mezclando algo Bien que injusto. se sabe que, exacto, se sabe que es malo, lo están mezclando con algo que no sabemos cómo es. Bueno, es esperable que el resultado es más o menos malo. Doctor, Tengo una discrepancia pequeña con lo que tú dices, porque cuando uno observa mortalidad por cáncer colorectal en Europa, aproximadamente de cada 100 personas que se enferman de cáncer de colorectal, aproximadamente un 70, 75 se va a curar del cáncer. Entonces, cuando medimos a través de ese factor, estamos minimizando el problema. No, por eso perfecto. yo decía la diferencia. Una cosa es la salvar. mortalidad y otra es La La incidencia incidencia de la enfermedad. Ahora, según usted, en su mirada, en su convicción, en sus conclusiones, ¿las carnes frescas pueden llegar a generar también algún tipo de incidencia en consumo masivo, más de 50 gramos por un periodo prolongado de tiempo, de cáncer colorectal? Yo pienso que sí, y tiene que ver también, por una parte, con el valor absoluto que se consume, pero también con la forma en que se consume. ¿Ah? ¿En qué sentido? Por ejemplo, las carnes cocinadas en agua tienen cierta característica, tienen ciertos compuestos. En cambio, si usted pone la carne sobre la parrilla, la pone sobre una parrilla ya caliente, y sobre todo si expone la carne al fuego, entonces va a tener una serie de compuestos que son característicamente identificados como carcinogénicos. Usted cuando dice, tiene no es lo ya mismo, carbonizada la carne. No es lo mismo hacer una carne a la cacerola que tirarla arriba de la parrilla con el humo del carbón. Claro, sobre todo cuando se quema, ¿ah? Cuando se quema por el fuego directo, porque ahí sí que producimos una cantidad de sustancias, como te mencionaba, que son definitivamente carcinogénicas, y esto es conocido desde hace 10 años atrás. Hay un estudio que es muy interesante, muy simple, me apasionó mucho. En Inglaterra, cuando los limpiadores chimenea hacían el trabajo y no se bañaban, quedaban con el hollín ahí, Sí, claro. y había cáncer de testículo, de cáncer de escroto y de la piel de una incidencia muy alta. Entonces un médico dijo, lo que hay que hacer es que la gente se tiene que bañar y limpiarse. Se hizo eso y disminuyó sustantivamente la incidencia de cáncer del escroto. Y es porque estas sustancias, que están bien identificadas, tienen un efecto carcinogénico, y eso uno lo puede repetir en laboratorio, lo puede repetir en ratas. El cáncer de pulmón no es producido por la nicotina, como mucha gente cree, es producido por los elementos de la combustión, en este caso de vegetales. Ese mismo fenómeno, esas mismas sustancias o parecidas, las estamos poniendo ahora en contacto con la mucosa del estómago, con la mucosa del colon. Lo que pasa es que por eso tiene un elemento adicional, además los elementos químicos propiamente tal del cigarro, pero Claro. digamos, aspirar el humo de cualquier otro tipo de cosa que no sea tabaco, por ejemplo marihuana, también podría eventualmente generar incidencia de Exactamente, cáncer. eso. Ahora, lo que está diciendo, doctor, voy aquí de vuelta entonces, que salchicha a la parrilla sí, con la peor combinación de todas. Efectivamente, o sea, como decía muy bien el doctor, es tanto como la cantidad como la preparación de los alimentos pueden influir también. Y muchas veces te han asociado a patrones alimentarios, porque puede ser que las personas que hayan consumido más de 100 gramos de carne fresca, ¿ya?, tengan ciertos patrones alimentarios que sean distintos a la gente que come menos. Por ejemplo, mucha gente que se cuida, ¿ya?, puede comer quizá todos los días carne, pero los trozos son más pequeños y acompaña con ensalada, acompaña con fruta, que finalmente son factores protectores. En cambio, no sé, si se juntan amigos para el asado, es harta carne, ¿cierto?, harto pan, harto alcohol, ¿ya? Si invitan mujeres, se agregan ensaladas, ¿o no? Ya, pero Entonces, eso- finalmente, pero estos Ya, patrones, eso- pero son ese es un patrones, estereotipo, hay que tener cuidado. pero son patrones que se van, de alguna forma Pero se van digo, repitiendo. Le quiero decir que yo he visto asados de las mujeres no se comen ni media lechuga. No, sí, también, Y po. de los hombres también andan También, peleando no, por pero los tomates me refiero que hay ciertos patrones de Sí. conducta. Gente que quizás es muy buena para comer carne, quizás también es muy mala para comer ciertas cosas. Déjame preguntarte, entonces, Samuel, yo sé que a lo mejor nos alejamos un poquitito, pero por un segundo, pero yo creo que para poder dimensionarlo también en su justa medida, porque la gente, si tiene un mínimo de conciencia, dice, ok, la Organización Mundial de la Salud no es cualquier organismo, es un organismo serio, el que determina dónde están las pandemias, las epidemias, cuáles son las preocupaciones y dónde hay que poner ojo. Podemos discutir en el margen, pero en el grueso entendemos la relevancia que tiene, y por lo tanto, cualquiera con un mínimo de conciencia dice, ok, al menos hay que escuchar lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Puesto así, ¿qué es lo más saludable? Lo más saludable en términos alimenticios para una persona mayor de 18 años. ¿Cuál debería ser una dieta más o menos? O sea, no más o menos. El ideal de saludable. Ya. No importa Partamos si son con las brotes de carnes. alfalfa, Partamos con las carnes.
uno puede consumir carne 2, 3 veces a la semana, trozos pequeños. La comida típica chilena, por ejemplo, cazuelas, carbonadas, charquicán, ya, no son 200 gramos de carne, son entre 80 a 100 gramos de carne, ya. Fruta y verdura, mínimo 500 gramos. 3 porciones de ensalada, 2 de fruta. En Chile consumimos la mitad. Somos grandes productores y consumimos la mitad. Consumo de alcohol, moderado, 2 copas. Porque el alcohol es un factor de riesgo, pero para algunos cánceres también puede ser un factor protector. Entonces queda como... Claro. ¿Ya? Peso corporal, adecuado. El peso corporal adecuado es un factor protector. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo. Actividad física, moderado o activa. Los chilenos, 90% de los chilenos son sedentarios. No, si estoy Café, consumo moderado. Ya estoy pensando más allá de la actividad física. Y alimentos, por ejemplo, alimentos de bajo índice glicémico. Hartos alimentos ricos en fibra, por ejemplo. Panes integrales, cereales integrales, alimentos con menos procesamiento. Ya, perfecto. Una dieta que no significa una cosa de puras lechugas con quesillo. Si uno puede, la idea es comer de todo finalmente. Si las recomendaciones van para eso. Doctor, coma de todo pero poco. Lo mismo le pregunto a usted, porque además desde el punto de vista del oncólogo, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista de la alimentación más sana para una persona? Porque estamos siempre permanentemente debatiendo y al final lo que terminamos haciendo es que la gente termina comiendo cuando puede, porque también tiene su valor, ¿no? Atún con lechuga, pero el atún también es atún envasado, que tiene sodio, porque se conserva, digamos, en agua con sal, con sodio. O sea, también tiene, digamos, ciertos componentes que provocan retención de líquido, en fin. O sea, por donde uno lo mira, al final uno empieza a decir... No puedo comer nada. No se puede comer nada. No, en realidad, bueno, hemos dicho, embutido en cierta cantidad, comer carne fresca también, hasta cierto límite es adecuado y es apropiado, es una muy buena fuente de proteínas y también de vitaminas y sales minerales, micronutrientes. Esto debe ir acompañado de frutas, de verduras, la denominada dieta mediterránea, es una de las mejores recomendadas. Así de manera simple, la dieta occidental, la dieta americana, es la peor que uno puede tener, la dieta mediterránea es la que se asocia con menos incidencia y mortalidad por cáncer. Y eso involucra, como lo que ha dicho el colega acá. Y un tema importante para la población chilena, Juan Manuel, es disminuir significativamente, aunque está al margen, permítame decirlo, disminuir significativamente el consumo de sal. Lo digo porque el consumo de sal se asocia a cáncer gástrico. Hay una relación muy clara entre cantidad de consumo de sal e incidencia y mortalidad por cáncer de estómago. Hay que bajarlo. Estamos consumiendo alrededor de 10, 12, la meta es llegar a 8 y posteriormente a 6. No solamente es importante desde el punto de vista de cáncer, sino de otros aspectos de la salud como la hipertensión. Sí, hay toda una corriente ahora de gente que cuando saca las conservas hasta que vienen envasadas, como los palmitos y qué sé yo, los enjuaga un buen rato en el chorro del agua para botarle todo el exceso de sodio. Rafael, déjame ver si me puedes ayudar en esto. ¿Cómo la industria o cómo el sector entiende una recomendación como esta de la Organización Mundial de la Salud? Porque tiene un impacto también. O sea, no es gratis publicar un informe de estas características. Ya citaba yo al ministro de Agricultura de Australia y que de verdad él se mostraba furioso, digamos. Leía un artículo en el diario El País de España hoy día en la mañana también donde hablaban de, digamos, yo lo citaba en la radio, una especie de sofofa cárnica, por decirlo así, los representantes industriales de la carne que también estaban en llamas, furiosos con este informe. Claro. Mira, la verdad es que a los que probablemente efectivamente más afecta es a los que hacen procesamiento de carne. ¿Fija? Y dentro de todo, como te decía antes, no hay mucha información nueva, sino que un poco saca a reflotar, ¿cierto? Y le da un montón de exposición mediática a algo que es más o menos lo mismo que sabíamos hacia atrás. Desde el punto de vista de los productores de carnes frescas en general hay cierta preocupación sobre todo de esto de que se meta de esta confusión, ¿cierto?, entre productos frescos y productos procesados. Entonces hay una cierta preocupación de un poco ser arrastrado por el temor de los productos procesados. Pero en general, por lo menos, ¿cierto?, con la gente con que yo me he comunicado en estos días, hay bastante tranquilidad en el sentido de que, al menos en los sistemas de producción de carne bovina, que es el área en que yo trabajo más cercana, digamos, los sistemas en Chile son bastante amigables, son sistemas que se basan principalmente en animales a pastoreo, ¿te fijas? Son sistemas que todavía son bastante poco intervenidos, no hay uso de soluciones, ¿cierto?, para inyectar las carnes, etcétera. Entonces,
Hay bastante tranquilidad desde ese punto de vista. Los estudios que nosotros hemos venido haciendo hace un tiempo muestran que las carnes en Chile son bastante magras, mucho más magras que las carnes en Estados Unidos. En Estados Unidos se premia, ¿cierto? Y uno paga más caro por un choice que tiene más grasa que Claro. Acá en Chile no, acá en Chile tú te parás ahí en el supermercado o en la carnicería y la señora cuando va a comprar, sáquele la grasa, por favor, démelo sin grasa, por favor. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a comer carnes magras y las carnes que producimos en general son bastante magras. Entonces, desde ese punto de vista hay una cierta tranquilidad en el sentido de que lo que producimos acá y lo que comemos acá está, digamos, dentro de los rangos que son bastante aceptables. ¿Crees que va a tener un impacto entonces el informe de la Organización Mundial de la Salud? Mira, mi sospecha es que acá en Chile probablemente no va a ser mucho. Va a pasar a lo mejor lo que mencionaba, ¿cierto? Ahí uno de los que apareció en el reportaje al principio, que va a caer el consumo unos días, ¿cierto? Y probablemente se va a recuperar. Si te fijaste, al menos los consumidores que aparecían ahí, era como que no, estaríamos todos muertos, ¿te fijas? Entonces a mí me da la sospecha de que va a ser un tema medio de esta alarma, este boom mediático, y probablemente vamos a volver a los consumos muy similares a los anteriores. Les quiero agradecer a los tres. Muchas gracias, Rafael, por haber conversado esta noche con nosotros. Muchas Lo mismo, gracias. Samuel, doctor. Muchas gracias. Por haber estado aquí. Temazo definitivamente. Vamos a ver cómo va evolucionando, además, una vez que ya se conozcan en el detalle las conclusiones de ese informe de estos 22 expertos de la OMS. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Como quisiera decirte